Vamos a continuar, lo hacemos con justicia. En la 19ª jornada, la defensa expuso sus conclusiones en las que sugiere que las víctimas de violencia sexual pudieron prostituirse. Durante la audiencia de hoy, también una víctima rompe el silencio y pide justicia. Aquí los detalles. Durante 19 días, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia se presentaron 26 peritos y 34 testigos por parte del Ministerio Público para buscar una condena contra el subteniente militar Stilmer Reyes Girón y el comisionado militar Heriberto Valdés Asig, quienes se sentaron en el banquillo de los acusados el 1 de febrero pasado cuando inició el juicio denominado Cepur-Zarco, ya que la Fiscalía les atribuye delitos de lesa humanidad por esclavitud doméstica, violencia sexual, tratos crueles y desaparición forzada. La defensa dio sus conclusiones. Stilmer sostiene que no estuvo cuando ocurrieron los hechos y su abogado sugirió que las víctimas pudieron prostituirse por necesidad económica. La doctora Nimatug deja establecido, yo le pregunté, ella dice que ella estudió a las mujeres en el campo y ella vivió en el campo la crisis del café del 2013. Cuando los hombres pierden el trabajo y no tienen tierra, tienen que irse. Las mujeres se quedaron y ella dice, y las mujeres que se quedaron tuvieron que prostituirse. Imagínese usted 30 años antes, no tenían tierra y tenían hijos que dar de comer. Lo que dijo la doctora Nimatug no tenía en absoluto nada que ver con lo que ha ocurrido durante este debate oral y público. Incluso se hace relación a un caso de la Roosevelt. La defensa de Heriberto Valdés indicó que él era policía y que entre los comisionados militares había límites. En este caso, él estaba en Panzós, Alta Verapaz, y no tenía por qué ir a la comunidad de Cepur-Zarco al Estorizabal, ubicada a 42 kilómetros de distancia. En la última petición de los acusados, Reyes desacreditó el trabajo del Ministerio Público. Yo no estaba ahí y yo no estaba ahí. Que el Ministerio Público y los querellantes quieran inflar esto y quieran que yo me quieren atribuir, creo que hasta los muertos que mató Hitler. Pero lo que menos tiene el Ministerio Público de Guatemala es que presenta pruebas científicas y materiales. Y ese es el problema por el cual muchos aquí estamos y hasta el día de hoy no entendemos de qué está hablando Cepur-Zarco. Una de las víctimas de violencia sexual rompió el silencio y reiteró el sufrimiento por el que pasaron. Si nosotras no hubiéramos sufrido este tipo de vida que tenemos, ¿para qué vamos a venir en la justicia? ¿Para qué vamos? No podíamos inventar cosas. Por ejemplo, si yo estuviera con mi esposo, ¿qué haría acá? ¿Qué estuviera haciendo acá? Hay que recordar que el Ministerio Público solicitó contra Stilmer Reyes Girón 1.290 años de cárcel y contra Heriberto Valdés Asig 340 años de cárcel, el que será definido mañana. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Byron Secaida. Y centenares de hombres y mujeres del occidente del país realizaron una marcha por el centro histórico para solicitar a las autoridades resarcimiento por sus familiares desaparecidos en el conflicto armado. Rostros de cansancio, claveles en mano, pies adoloridos por el largo caminar, es como se puede describir las escenas que se vivieron hoy en el centro histórico. Ellos son pobladores del occidente del país, que ayer se reunieron en sus comunidades con el objetivo de presentarse desde muy temprano en la ciudad capital. Afirmaron estar cansados de tanto engaño del gobierno y así se presentaron frente a la casa presidencial, donde permanecieron por varias horas hasta que lograron entregar una carta donde solicitaron ayuda económica a las familias que perdieron a un familiar durante la época de los 80. Mucho, porque mis hermanos, pues a mí, ellos me daban estudio, ellos nos mantenían. Mis papás son pobres, ellos no pudieron ayudarnos y por culpa de ese conflicto armado, pues nosotros no estudiamos. Ya no tengo la risa como un jilguero. Me quedé con 4 niñas, lamentablemente. Fue dura mi vida por mis hijos porque ya mis costores están creciendo. Y esos estudios ya no los di. Por una Guatemala en paz en cámara, José Orellana reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.
Y frente a la Corte Suprema de Justicia se hizo una ceremonia maya para pedir justicia en el día de la dignificación de la víctima del conflicto armado interno. En esta piden por los familiares que fueron asesinados, secuestrados y desaparecidos. También para que se haga justicia, dicen, en el juicio Sepursarco. Ropa, zapatos, fotografías fueron colocadas como símbolo de lo ocurrido hace más de 30 años. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, se hizo presente para recordar la lucha de la verdad y la búsqueda de justicia, así como el sufrimiento de no encontrar a un ser amado. Este juicio es realmente admirable, en primer lugar porque se rompe ese silencio, en segundo lugar porque comienza a manifestarse la justicia, especialmente a favor de estas mujeres que tanto sufrieron durante el conflicto. Vamos a pasar a otro caso. La Cámara de Industria de Guatemala condena el amparo provisional que la Corte Suprema de Justicia otorgó a una organización con el fin de detener la producción minera en San José del Golfo. Luego que la Corte Suprema de Justicia otorgara un amparo provisional a favor del Centro de Acción Legal Ambiental y Social Calas, donde le ordena a la empresa minera que opera en la comunidad de La Puya, jurisdicción de San José del Golfo, a que detenga sus operaciones hasta que realicen una consulta comunitaria, un extremo con el que no están de acuerdo los representantes legales por considerar que no existe una normativa para realizar dicha consulta. A este rechazo se suma la Cámara de Industria de Guatemala, quien expone que en ese lugar no existe población indígena. Como Cámara de Industria vemos un poco con preocupación esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, fundamentado en tres aspectos básicos. En primer lugar, entendemos que el convenio 169 de la OIT que regula o que está enmarcando el tema de las consultas es precisamente en poblaciones donde hay población indígena y el lugar donde se encuentra esta empresa no tiene población indígena. Ante estas declaraciones, el representante legal de Calas opina que los juicios de Javier Cepeda son irresponsables y racistas. Los datos del INE, donde establece que la población de San Pedro Ayampuc tiene un aproximado de 37% de población indígena y en el municipio de San José del Golfo un 1%. Estos son datos oficiales, son del Estado de Guatemala y por lo tanto las argumentaciones más me parecen un esfuerzo desesperado por tratar de instar a delinquir a los tribunales constitucionales de amparo por parte de la Cámara de Industria, de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, y se lo llegamos a ver en un memorial dentro de los que tienen que ellos que evacuar, pues los vamos a denunciar penalmente, ¿verdad? Porque no se vale, y me parece una actitud racista, clasista, muy típica de Andrés Cepeda, el pretender negar ahora la existencia de pueblos indígenas en Guatemala. Agrega que lo que procedería en este caso es una denuncia penal en contra de los representantes empresariales por negarse a cumplir la ley. Según estimaciones de Rafael Maldonado, la Corte Suprema de Justicia tardaría hasta 2 años en resolver en definitiva este amparo, tiempo en el que estarían detenidas las operaciones mineras en San José del Golfo. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Jorge Hernández.